desde que apareció el hombre, desde la antigüedad, desde lo primitivo, ¿no? Desde antes de que se vea como lo que hoy somos, pues, en realidad, porque más que nada él era un hombre curioso, pero muy inteligente, porque principalmente él conocía, o por medio de la observación, veía cómo crecían los frutos, cómo se daban las cosas, pero lo que no sabía era por qué se daban las cosas. Entonces, conforme el tiempo iba desarrollando, él se daba cuenta que era lo bueno, que era lo malo, seleccionaba los productos, todo eso. Entonces ya pasó una época más adelante en donde él ya utilizaba el razonamiento, pero ya lo enfocaba más directamente a la observación, ya no era pensar por pensar, por ver. Entonces ya lo conjugaba a sí mismo. Entonces fue creciendo así, y ya las primeras generaciones, se puede decir, de donde utilizaban ya el método, pero no lo utilizaban como un método científico, sino como un proceso en el cual lo utilizaban ya como viene siendo un estudio, ¿verdad? Ellos lo enfocaban a unas cuestiones muy diferentes como hoy nosotros lo vamos a conocer. Entonces los primeros utilizaban los babilonios, los griegos, y ya después surgen los científicos, como dice el mismo, que ahí ya empieza a realizar este método, que empieza a comprobar. ¿Por qué? Porque hay como una curiosidad de ver por qué los cuerpos se atraían, o por qué había gravedad. Entonces él empieza a checar todo esto, a observar, ya a ver ya no nada más lo plasmaba, entonces ya desarrollaba un procedimiento, pero ya un procedimiento comprobable. Entonces, esa es la historia, pero tiene muchísimo más información, pero solamente es una actividad para conocer más o menos cómo se iba desarrollando. Pero en primer lugar era la observación. Hay que, para lo el principal, por decir, el principal principio es observar, y ahí se van a meter la idea por qué o para qué o cómo, todo eso. Entonces eso es el principal. Entonces, dice que el método se entiende como aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica para comprobar si efectivamente esa teoría o esas teorías son confirmadas o no. Por eso se lleva una serie de pasos en la cual el primer paso es observar. Observar quiere decir como mismo dice aquí, es un objeto, un fenómeno observar es detalladamente verlo cómo está creado imaginariamente. Eso es observar, pero no lo contemplamos todavía. Entonces, la inducción quiere decir que la acción y el efecto de extraer a partir de determinadas observaciones. Ahora se los explico cómo está desarrollado, y ya después el tercero es la hipótesis. Es un planteamiento o una proposición enfocada a lo que ya hemos observado, por lo que queremos saber. Es una hipótesis. La comprobación de la hipótesis por experimentos, a ver qué. Y luego la demostración de la misma hipótesis, si es cierto o verdadero. Y lo último es los resultados. Ya se llega, si es una teoría, si esto es una ley, si es aprobada, ¿verdad? Esa teoría, o confirmada ya por un método ya que le llamamos el método científico. Y entonces el método científico, como dice aquí, empieza un antecedente. Nosotros casi por lo regular nos basamos en algo que ya hemos vivido, o por decirlo así, como una experiencia. Nosotros queremos saber por qué hace frío, o por qué hace esto, o por qué es otro. Es un antecedente, ya estamos como que vivimos la realidad, pero a la vez nos enfoca
un planteamiento, una proposición en donde nosotros ya con una pregunta o una duda ya estamos preguntando un ejemplo. Como un ejemplo que puedo poner, bueno, la pregunta es, para que ustedes más o menos vayan entendiendo qué es cómo se desarrolla una hipótesis. Una hipótesis más o menos es como decir, tenemos unos ingredientes, por decir, tenemos unos que es azúcar y una que es café. Entonces todos los que lo vemos y nos preguntamos, ¿el agua cree que el azúcar se disuelve con el café? O en otras palabras, desaparece. Entonces la pregunta ¿es verdad o no es verdad que hace eso? Entonces con esta hipótesis nosotros vamos a llegar a decir un experimento. ¿Qué es esto de tener experimento? Es la manera de cómo lo vamos a hacer. O sea, ¿cuántas veces vamos a repetir ese método para ver si ciertamente es así? Si es una, dos o tres, es el muestreo por el tipo de diseño experimental que nosotros debemos utilizar. Entonces, aquí en sí empieza la experimentación de la observación. O sea, que recolectamos todos los datos necesarios para comprobar o para aumentar más esa hipótesis, pues, por decir que en unos libros o en la vida diaria de las personas que nosotros nos vemos a diario o podemos comprobar ciertamente. Todos esos datos los estudiamos. Entonces ya una vez que dejamos todo esto, checamos los resultados y después los evaluamos. Esos resultados y al último tenemos esta conclusión. Cuando ciertamente esa hipótesis primero decía que ciertamente el azúcar se disuelva con agua y desaparece con el café, pues, si ciertamente eso lo hace, entonces la hipótesis se cumple y ya empieza la aceptación de la hipótesis. Después viene la repetición y la generalización. ¿Qué quiere decir la generación? O sea que ya viene más ¿cómo le digo? A lo largo, pues, más lejos, pues. ¿Por qué? Porque ya viene una teoría, después viene una teoría, y al final de cuentas termina como una ley o un principio. Pero si esa hipótesis que nosotros, porque es la principal base de la hipótesis, o sea, la cosa que queremos saber si ciertamente se cumple o no, lo que queremos saber. Entonces, si no se cumple, se rechaza y se verifica otra vez el diseño experimental. Y ciertamente, cuántas veces no lo mismo. Si lo hacemos una vez, puede que ese experimento no haya sido favorable. Por eso se requiere que mínimo unas 2 o 3 veces para que el experimento sea más exacto. Y entonces, si en dado caso repetimos, por decirlo, el diseño experimental, repetimos 3 o 4 veces, pero si vemos que no es suficiente otras 3 veces, entonces debemos reformulación de la hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos, probablemente no estamos dando o queriendo saber lo que nos estaba mostrando. Pues. En otras palabras, debemos reafirmar que esta hipótesis con una pregunta más exacta, ¿qué es lo que queremos buscar y qué es lo que vamos a obtener? Porque no es lo mismo que buscar que obtener. Entonces, eso es la condición que se debe cumplir todos los resultados. Si la hipótesis está bien planteada, si el diseño experimental también haya sido, por decirlo así, probado ya varias veces. Entonces, ya cuando se realiza todos estos pasos, si es exacta y bien confirmada, entonces ya se acepta y ya surge una teoría y al final surge lo que llaman una ley o un principio.